días, queridos estudiantes. En el día de hoy abordaremos el tema de impuestos. Como sabemos, los impuestos son necesarios para que el Estado pueda cumplir con las obligaciones que tiene para con sus ciudadanos. Entonces los ciudadanos debemos hacer aportes a través de estos impuestos para que ellos puedan cumplir con su labor. El impuesto más conocido, el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, cuya tarifa general es del 19%. Está el impuesto de renta y complementario, también es otro impuesto muy conocido a nivel nacional. También están los impuestos municipales, los impuestos departamentales, pero para este caso vamos a concentrarnos solamente en el impuesto al valor agregado, el impuesto de renta y complementario, pero teniendo en cuenta la respectiva retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un anticipo de impuesto, un mecanismo que el Estado organizó o creó para recolectar el dinero de los impuestos de una manera más rápida. Entonces, digamos que prácticamente por cada impuesto creado hay una retención. Es así como el impuesto al valor agregado, el impuesto al IVA, tiene la retención por IVA. El impuesto de renta y complementario tiene la retención, el impuesto, el anticipo de impuesto por retención. Reterrenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para aplicar, en el caso del impuesto el IVA, lo que tenemos que tener en cuenta es que el producto se encuentre grabado con IVA. Entonces, si el producto se encuentra grabado con IVA, se le debe aplicar la respectiva tarifa del IVA. ¿Quién debe aplicar o quién debe guardar ese dinero del IVA? La persona que vende es la encargada de cobrarle a la persona que compra ese IVA. Y ese IVA, el que está vendiendo debe presentárselo a la DIAN. Entonces, para el que vende, ese IVA se trata como un IVA generado. Un IVA generado que debe pagar porque queda como una deuda que él tiene con la DIAN. Y para la persona que está vendiendo, eso es para la persona que está vendiendo, para la persona que está comprando, ese IVA se convierte en un IVA descontable. ¿Por qué? Porque le está pagando por anticipado, digamos, ese impuesto. Entonces IVA descontable. Para el caso del IVA, se cuenta en la misma cuenta 2408. Normalmente en esa cuenta 2408 utilizamos la misma 2408 para IVA generado en el crédito, IVA descontable en el débito. Para saber si hay que aplicar retención en la fuente, cuando estamos hablando en el caso de las compras, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que la compra supere las 27 VTs. Y en el caso de servicios, que superen los 4 VT. Recordemos que las VT es el valor que nos da la DIAN como unidad de valor tributario, que varía todos los años. Entonces, si queremos saber, simplemente ya sabemos, tenemos que colocar el valor de la VT por, en el caso de la compra 27, si ya sabemos si la compra está superando los 860.193 pesos, ya sabemos
que hay que aplicarle la retención. Igual para servicios, aplicamos por, en este caso se aplicaría retención en la fuente, ¿cierto? También hay que tener en cuenta los regímenes que se maneja a nivel tributario. En el caso del IVA existen dos regímenes: régimen común y régimen simplificado. Ya sabemos que la persona que venda es la encargada de cobrar el IVA si es responsable. Y en la retención, en la fuente, la encontramos dividido. El régimen común nos lo dividen en dos: uno que es gran contribuyente, otro que es régimen común, y el otro que es el régimen simplificado. ¿Quién aplica la retención? El que compra. El que compra tendría que aplicar la retención en la fuente. Entonces, en el caso de la retención en la fuente, cuando se trata de compras, servicios, ¿cierto? Nos dicen que si el que está comprando es el gran contribuyente, le debe aplicar retención por compra o servicio a gran contribuyente, a régimen común o a régimen simplificado. Cuando el que compra es régimen común, le debe aplicar retención a régimen común o a régimen simplificado. Pero ese solamente es el caso de renta. Pero cuando hablamos de rete IVA, nos dice que cuando el que compra es el gran contribuyente, solo podrá aplicarle la retención a régimen común y régimen simplificado. Si se dan cuenta, aquí les puse en rojo gran contribuyente. Entonces, cuando se trate de rete IVA, no vamos o no se le puede aplicar retención, porque en este caso, en el caso de rete IVA, no se puede aplicar retención entre iguales. Lo mismo pasa en el régimen común. También se lo puse en rojo porque en el rete IVA no se puede aplicar entre iguales, pero en la rete fuente, si son iguales, sí se les puede aplicar, ¿cierto? Entonces vamos a ver diferentes ejemplos. Empezamos con un ejemplo donde el gran contribuyente compra a gran contribuyente. Entonces, cuando estamos comprando, lógicamente afectamos la cuenta de inventario, ¿cierto? Estamos diciendo que me entró mercancía por el valor de la mercancía que estoy comprando. También me está aplicando un IVA, pero como estoy comprando, recordemos que es un IVA descontable, por lo tanto iría en el débito. Le aplico la tarifa del IVA del 19%, estamos diciendo que la mercancía está grabada al 19%, y recuerden, lo coloco en el débito. Gran contribuyente está comprando a gran contribuyente, por lo tanto puede, como son iguales, puede aplicar la retención, pero estamos hablando de la retención por renta, ¿cierto? Entonces aplicamos al valor, a los 2 millones, valor de renta. Recuerden que es 3,5 o 2,5, dependiendo si es declarante o no declarante. En este caso estoy asumiendo que es declarante, entonces le estoy aplicando el 2,5 a los 2 millones de pesos, y esto me da los 50.000, que lógicamente irían al crédito. Recuerden que siempre el IVA va al lado contrario de las retenciones, siempre van en lados opuestos, y todo eso lo estoy llevando contra la cuenta de proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque no lo estoy pagando de contado, lo estoy quedando debiendo. Entonces hago un crédito a proveedores. Veamos un ejemplo ahora donde los involucrados son el gran contribuyente comprando a régimen común.
Entonces podemos ver que prácticamente como el de arriba, solo que involucra una nueva cuenta, que es la famosa retención de IVA. Como saben que retención va al lado contrario del IVA, el IVA en este caso se encuentra en el débito, sabemos que la retención va al crédito. ¿Por qué se aplica la retención por IVA? Porque recordemos acá en el cuadrito nos está diciendo que cuando el gran contribuyente está comprando a régimen común, se aplica el rete IVA y la retención por renta. En el caso de arriba no aplicábamos el rete IVA porque recordemos que aunque sí aplicamos la retención por renta, porque eran al ser iguales, en el caso del IVA, cuando son iguales, la retención no aplica. En este caso sí aplica, porque ya el gran contribuyente es superior al régimen común. Y viendo un poco el siguiente ejercicio, nos dicen que el gran contribuyente compra a régimen simplificado. Olvidé decirle, ¿qué tarifa estamos aplicando acá arriba de rete IVA? El 15%. ¿El 15% de qué? Del valor del IVA. ¿Cierto? Estamos aplicando el 15% del valor del IVA porque se trata de impuesto de rete IVA. Ahora sí, siguiendo con el ejemplo, gran contribuyente compra a régimen simplificado. La persona que se encuentra comprando es el gran contribuyente. O sea, ¿quién nos está vendiendo? Régimen simplificado. La persona encargada del IVA sería el régimen simplificado, pero él no cobra. Recordemos que el régimen simplificado no está autorizado para el cobro del IVA. Entonces, en este caso, el gran contribuyente simplemente registraría que el inventario de mercancía lo aumentaron por los 2 millones. ¿Cierto? En este caso, lógicamente, el gran contribuyente, como lo dice acá en el cuadro, cuando el gran contribuyente le compra a régimen simplificado, él aplica la retención. Entonces este gran contribuyente tiene que aplicarle la retención al régimen simplificado. En este caso, aplicamos el 3,5 porque supongo que no es declarante de régimen simplificado. Y aquí sacamos porque quedamos debiendo la proveedor. Vamos a un caso de venta. Resulta que el gran contribuyente vende a gran contribuyente. Recordemos que aplicamos cuando estamos vendiendo, ¿cierto? Utilizamos, en este caso estamos diciendo que la venta fue a crédito, o sea que nos quedaron debiendo esa mercancía. Por lo tanto, la cuenta 1305, clientes nacionales, la estaríamos debitando, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a cuánto nos ingresó por la venta. El ingreso, recuerden que lo contabilizamos en la 4135, venta de mercancía. Estamos diciendo que esta venta la realizamos por 3 millones de pesos. El IVA le aplicamos el 19% a los 3 millones, ¿cierto? Me da los 570.000 al crédito. ¿Por qué al crédito? Recordemos que nosotros somos gran contribuyente, estamos vendiendo. Al vender, yo estoy cobrando el IVA y ese IVA yo se lo tengo que pagar al Estado. Para mí se convierte en un pasivo que me está aumentando por el crédito. Aquí tenemos la cuenta de la retención. Estamos hablando del anticipo de retención en la fuente de renta.
¿cierto? ¿Qué hacemos en este caso? Lógicamente, gran contribuyente está vendiendo a gran contribuyente. Como son iguales, nos dice que por renta, por retención en renta, en la compra, sí debemos aplicarla, porque son iguales. Como lo dice acá el 4 acá arriba, son iguales. Al ser iguales, sí la aplicamos, pero recordemos que el RETE IVA no lo podemos aplicar al ser iguales. Entonces aplicamos simplemente la tarifa del 2,5. Y el costo de la mercancía, como estoy hablando de hecho de la misma mercancía de arriba, que fueron por 2 millones, costo de la mercancía 2 millones y otros 2 millones. Acá tienen el resto de ejemplos, pues los pueden mirar, pueden irlo observando un poco. Eso es todo por hoy. Pueden ir analizando los demás casos. Lo que sí es que nos quede claro que recordemos cuándo debemos aplicar la retención. La retención, si es por compra, recordemos que se aplica cuando cuando supera las 27 VT. Si es por servicio, cuando supere las 4 VT. El IVA se cobra cuando el producto está grabado, ¿cierto? Los regímenes que nos están diciendo, recordemos que nos toca en la retención en la fuente, nos toca hacer diferencia, una pequeña diferencia entre rete renta y rete IVA, porque en la rete renta, cuando el gran contribuyente le compra a gran contribuyente, sí la puede aplicar, pero en rete IVA no la puede aplicar cuando son iguales. ¿Ok? Entonces todo esto por hoy, nos vemos en una próxima ocasión.